La explosión del sol quiere enmudecer, cayendo sin distracción, dorando el pensar. La canción, los barcos a contraluz, el agua en un tornasol, la rambla a los pies. De pronto todo decanta, hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja. En realidad es Piglia referencia a Borges, porque es Piglia el que hace la observación sobre la suposición de que hay una buena o hay una correcta manera de leer las cosas. Y esto en El último lector, es un libro de Piglia, y en la forma inicial, él hace esas reflexiones sobre el lector tradicional. Y entonces habla en un momento, él referencia a Borges diciendo: Borges lee la cábala y las religiones como si fueran novelas fantásticas. O sea, él lee en algo que no es una novela fantástica, un género fantástico, ¿no? Entonces Piglia dice: Borges lee mal. O sea, no es correcto leer la religión así. La funcionalidad de esos textos son otras. Pero sin embargo es la singularidad de Borges como artista lograr leer distinto, ¿no? Entonces hace toda una reflexión de Piglia, sobre todo en un modelo del lector y en un modelo del escritor que él llama el del detective, ¿no? El modelo del detective es ese héroe que funda un estilo de novela que lee distinto los signos, ¿no? Es decir, acá todos vemos un cuerpo tirado, una soga, y decimos se ahorcó, ¿no? Y viene el detective y dice, lee los mismos signos, pero los lee distinto. Y dice, no, fue un asesinato. Entonces, el artista es aquel que se entrena para leer fuera del sentido común. Donde todos leemos de una manera, el artista lee de otra. Y es ahí su singularidad. Es decir, lo que nos atrae de él es cómo habrá leído él o ella esto, que yo no logro dejar de leer de esta manera, ¿no? Y me parece que eso implica algunos preconceptos, pero que están buenos. Es decir, suponer que hay un sentido común y que el artista tiene su olfato. Hay artistas que lo huelen y se singularizan. Y hay otros que no les importa el sentido común, solo tienen su manera de leer el mundo, ¿no? Como dice Jaime Ross, dice, yo hago las canciones que a mí me gustan, tengo la suerte que a la gente le gusten también. Pero bueno, digamos, esa es la reflexión de leer bien, porque si bien el siglo XX, el siglo XXI sobre todo, ha roto mucho la manera del lector contemporáneo, de qué manera se lee, cómo se lee un texto, cómo se lee un libro, cómo se interpreta, qué funcionalidad tiene. Es decir, eso está muy roto después de una hegemonía del siglo XVIII, XIX y de la literatura y de las clases, de interpretar qué quiere decir. Es verdad que el escritor, en este caso, ¿no? Yo siempre hablando, si era en clase, era los dramaturgos, es decir, bueno, leer mal no es un problema para el escritor, ¿no? El problema sería no ser consciente que uno está leyendo fuera de la norma, ¿no? Pero leer mal es una posibilidad creativa, no es un problema creativo. Lo que uno tiene que tener conciencia es dónde está la norma, el sentido común, qué dice la academia en general, cuáles son las discusiones de cierta academia sobre Shakespeare. Y bueno, y después hay que hacer lo que uno pueda, quiera o sienta necesario con un texto de Shakespeare, no confirmarlo. Los artistas no vienen a confirmar la lectura anterior, ¿no? Vienen a proponer una voz al mundo. Y bueno, eso es un poco... Hay muchas, digamos, muchas direcciones que confluyen en la idea de leer mal. Pero bueno, por eso Piglia, ¿no? Por eso Borges, que son promotores de estas creaciones. ¿Y vos sentís como que leíste mal, que fuiste leyendo mal y desde ahí escribiste? Digamos, ¿cómo lo sentís eso en tu escritura, digamos? Claro, porque hay toda una etapa. Yo leía mal porque siempre me fue mal en literatura, entonces no era una percepción, era una confirmación. Yo leía mal, interpretaba mal, escribía mal. En determinado momento uno empieza a recibir, esto pasa en mi carrera, empiezo a recibir otras informaciones como qué bien que escribís, qué bien que lees. Y uno dice, ¿cómo junto esto, no? Y entonces parecería que alguien está equivocado, cuando en realidad puede ser parte de lo mismo. Cuando en realidad puede ser que frente a un modelo de escritura y del sentido común, yo no logro encajar y eso me da singularidad como artista. Yo no podría decir que
que leer mal, digamos, es la base de ser artista. Sí podría decir que no es excusa para no serlo, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, todo el proceso de comprender por qué a uno le dicen que hace las cosas mal no es para hacerlas bien, sino es para entender si allí no hay una singularidad que se está expresando de alguna manera. Y después hay otras que no, después hay cosas que uno hace mal y debería hacer bien, ¿no? Hay que aprender a hacer. Claro, como dice María Esther Burgueño, dice, cuando dicen, bueno, para mí este texto dice, si el texto no lo dice, no lo dice, ¿no? Para vos puede decir lo que quiera, pero el texto no lo dice. Entonces hay toda esta libertad o esta aceptación del error tiene límites que uno tiene que aprender, porque si no, todo vale todo vale y no es así. Buenísimo, muchísimas gracias, Gabriel, por estar acá. A vos, Gustavo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 4 de Atardecer Naranja. Hoy estamos con Gabriel Calderón, es dramaturgo, director, actor, gestor cultural, docente. Su forma de ser y de hacer transforma la vida cultural de Montevideo desde que empezó a hacer teatro con sus amigos hace más de 15 años. Es uno de los artistas uruguayos con mayor proyección internacional y trabajo en el extranjero, pero también es uno de los que más produce en el país. Además de crear, da clases y hace que ocurran cosas desde la gestión pública, y es una persona muy generosa con su pasión, sabe contagiarla y multiplicarla. Así que de verdad para mí es tremendo aprendizaje y alegría estar charlando acá con vos. Muchas gracias, Gustavo, por las palabras y sobre todo por el camino. Es eso, es tratar de reconocerse como un grupo que no sé exactamente por qué razones caímos en el mundo del teatro, y ese es un mundo que nos apasiona, que no nos separa del mundo, ¿no? Nos pone como más en relación con el mundo, pero desde nuestra experiencia. Como dice Julio Chávez, argentino, ¿no? Uno tiene un compromiso con su oficio. Y no va a usar su oficio para otras cosas que no sea ese compromiso. Pero bueno, eso que parece muy sencillo, que es un compromiso con el teatro, con la actuación, con los actores, con los creadores, con los dramaturgos, si uno lo hace seriamente, es un compromiso infinito. Es decir, siempre hay trabajo para hacer, ¿no? Siempre que uno estrena la obra, ahora vengo de hacer un estreno en Suiza con unos actores suizos, y me decían, bueno, y después el estreno ya está, y yo le decía, no, ahí recién empieza, yo qué sé, ya veremos cuando termine y no estaré yo. El trabajo es infinito, pero la verdad que eso es entusiasmante, ¿no? Cuando uno más trabaja, más trabajo hay. Como que nunca se acaba. Y a veces narraste un mito de origen en la dramaturgia desde la idea de la impostura. Un poco estabas hablando recién sobre eso en relación a leer mal o ser y no ser, de que te sentías un impostor porque no escribías bien y que fuiste aprendiendo, que te diste cuenta también de que sabías cómo hacer para que pasen cosas en escena, no necesariamente escribir bien, pero que de esa tensión entre ser y no ser escritor nace algo de tu escritura. Te quería preguntar cómo vivís esa cuestión de la impostura hoy, cuánto tiene que ver con lo que escribís ahora, digo, que pasó un tiempo también. Está bien. Por un lado, la impostura en la mejor de las opciones, es decir, yo no me siento... Naturalmente, cuando uno es joven se siente un impostor, ¿no? Uno tiene 20 años y tiene que salir a conseguir un trabajo y decir qué bueno que soy. ¿Y qué bueno que soy de dónde? Si tenés 20 años, tendrás energía, ganas, pero la experiencia está en el futuro. Como decía Sábato, los mejores méritos están en el futuro. Entonces, por un lado, cuando uno empieza, naturalmente se siente un impostor. Y si, como en mi caso, a los 18, 19 ganás premios y sentís que le robaste la plata a alguien en un punto. Pero después está la mejor sensación con la impostura, que es la de no estar cómodo con uno mismo. Eso para un artista es sano, ¿no? Esta sensación de una obra sale bien y yo no resolví nada. Me dan un premio y ya estoy peor que antes. Ahora encima tengo que hacerlo mejor. Me dan fondos, ¿no? Viste que cada vez que ganas un fondo decís, uy, ahora hay que hacer la obra. Pues si no lo ganábamos ya tenía la excusa y no la hacía. Entonces, la falta de postura cómoda es una cosa útil, digamos, para la creación. Y demanda un movimiento, ¿no? ¿Cómo cada artista se posiciona incómodo frente a las cosas? Y bueno, son las cualidades de los artistas. Thomas Bernhard decía que asumía deudas para escribir, porque si no, no tenía motivación para escribir. Entonces, la motivación para pagar las deudas y los acreedores que lo perseguían lo hacían escribir las mejores novelas que yo he leído. Entonces, es un equilibrio natural entre
entre no conformarse con lo que uno es, ¿no? Que ahí venía la frase que Sergio Blanco reversiona del Hamlet, que es, Hamlet dice ser o no ser, y Sergio dice en relación al arte, siempre trata de ser y no ser, ¿no? Uno es un dramaturgo y a su vez no lo es, ¿no? Uno es un artista y a su vez hay una parte de uno que no lo es, que está sospechando siempre y está esperando el final. Y ese final, ese día en que todos se den cuenta o que las obras te empiezan a salir mal, ¿no? Te salió una bien, dos bien, tres bien y ahora la siguiente mal. Es el comienzo de la debacle, ¿no? De la mala racha y la tercera mala, hasta que un día, ¿te acordás que hacía buenas obras y ahora son todas horribles? Y bueno, ese miedo funciona, ¿no? Yo creo que lo importante es que funcione, que sirva, pero que no guíe, que no motive el trabajo, que no, porque es terrible, ¿no? Vivir así. Yo he aprendido a disfrutarlo, he aprendido a disfrutarme, hasta a reírme de mí mismo de lo mal que paso escribiendo una obra, sintiendo que la voy a escribir mal y siempre teniendo que aguantarme a mis amigos o a mí mismo. Me dicen, si sabes que va a estar bien, no, si sabes que va a estar bien, pero hay que estar acá adentro con estos papeles que no tienen forma ni... Entonces me divierto. La experiencia te da una serena confianza y una serena seguridad. Digo, si sos soberbio, una tremenda confianza y una intensa seguridad. Pero en el mejor de los casos te da una confianza y decir algo, como decía Le Bon, ¿no? Siempre se piensa no en la que estás haciendo, sino en la que va a venir, y que hay que tratar de, digamos, de habitar esa foto más larga, ¿no? Uno siempre está trabajando como en la obra concreta, pero uno está escribiendo capítulos de una obra más larga, en la que uno, para bien o para mal, es protagonista y que quiere también tener escenas interesantes. Entonces, cuando yo lo pienso así, me calma bastante. Es que me parecía algo muy lindo también como para decir a estudiantes, a los jóvenes, digo, viste, como que siempre esta idea de la impostura, y se me viene eso también que dice Cartoon, de que el teatro teatra, digamos, que bueno, es escritor quien escribe, es actor quien actúa, y hay algo ahí en ese ser y no ser de que, bueno, es una invitación al movimiento, justamente. Viste que cuando uno es joven, a mí siempre me resulta, porque yo estuve ahí, ¿no? Y era como, bueno, primero que uno tiene la energía de hacer, y que no hay que perder ese momento, ¿no? De hacer 80 cosas a la vez. Hay que hacer 80 cosas a la vez. Que hay algo en el hacer que es formativo y que va, digamos, haciendo escuela sobre uno. No de cualquier manera, pero Uruguay tiene muchos problemas. El del hacer no es uno de ellos. Entonces es una fortaleza. Si uno quiere hacer una obra, se junta con amigos, se encuentra el espacio, gane o no gane un fondo pequeño, mediano o grande, la obra va a salir adelante, la va a ir a ver gente. Eso hay que aprovecharlo. Eso en muchos países donde yo trabajo no existe. No basta con querer hacer no haces nada, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que reconocer esa fortaleza. Después, esa desorganización y ese caos da como consecuencia algunos problemas, que parece que todo vale lo mismo, porque si el que más sabe y el que menos sabe, el que más preparado está y el que menos preparado está, logra estrenar en las mismas condiciones, le va la misma gente y le dan los mismos premios, entonces hay una ausencia de criterios. Pero esa ausencia de criterios no es un problema de los jóvenes, ¿no? Es un problema de otros que no están organizando, no están opinando donde tienen que opinar. A mí siempre me ha parecido, siempre me da mucha esperanza, digamos, cuando me encuentro con gente joven y quiere hacer teatro. Me parece que lo primero que hay que hacer es dar sostén, plataforma a esa energía. ¿Cómo va a ser el teatro del futuro? Es una pregunta más para ellos, ¿no? Yo estoy actuando, pero no estoy planificando. Me encargué mucho de planificar mi teatro futuro. Y no quisiera que mi manera de hacer teatro diagramara el teatro de los que vienen detrás. Ya verán cómo lo hacen. Bueno, igual eso es interesante, y te iba a preguntar en la pregunta que viene, porque como director desarrollaste una forma de actuación particular para decir los textos, no solo los tuyos, también cuando haces obras de otro. Llevas a los distintos actores y actrices de tus obras a un lugar de mucha intensidad física y vocal, pones mucho acento en el decir que se fue volviendo característico de tu teatro, digamos. Entonces, bueno, ¿qué es dirigir para vos? ¿Cuánto tiene de poner en escena una hipótesis de lectura o de escucha de esos textos? Tiene que ver, por un lado, con el tiempo he reconocido como... ¿cómo se llama? Singularidades propias de la creación, propias, quiero decir, mías, ¿no? Que no es que yo crea que la manera en que yo veo el teatro o la manera que
con los actores y las actrices construimos la actuación sea la manera correcta. Creo que es la manera que puedo hacer yo, ¿no? Y que me funciona a mí, y tiene que ver mucho con la escucha. Yo me he dado cuenta que tiene que ver por ende con la palabra y con la actuación oral dicha, ¿no? Entonces cada vez que aparece alguien que dice estoy en contra de la oralidad, de la hipertextualidad o de los actores que hablan y hablan en escena, y bueno, sí, ¿qué le voy a hacer? Pero existo en este mundo, déjame un lugar. Yo no estoy a favor de que el teatro se vuelva eso todo, simplemente es lo que yo hago. A mí me gusta así. Claro, y al que no le guste, que haga su teatro, ¿no? A mí me parece muchas veces, porque uno es muy enfático, ¿no? Cuando yo digo, a mí me encanta que los personajes hablen y que la voz matrice la actuación, que el verbo produzca acción, ¿no? Como la liturgia. Primero fue el verbo y después viene la acción. Eso es así, siempre no. Si hay creación con el cuerpo solo, no se habla, con imágenes, escenógrafo. Yo trabajo mucho ahora con Marta Pasos, en donde la palabra y la voz está sopesada con otros niveles de la escena y me encanta. Ahora, cuando me pongo yo al frente a trabajar, tengo una manera de hacerlo. Y en general eso tiene que ver con dos factores. Con el valor de la palabra. O sea, yo creo que la palabra matriza mucho y que allí hay un poder y que yo he aprendido a trabajar con él, por ende no lo dejo de usar, que es decir, empezar una entrevista y decir, bueno, Gustavo, quiero decirte, antes que nada me parece bueno que todo el mundo sepa que siempre vi tus entrevistas y me parecen malas, ¿no? Y bueno, y eso cambió todo, ¿entendés? ¿Y cómo no voy a usar ese superpoder para el teatro? ¿No? El poder que una palabra ejerce sobre los demás y sobre quien escucha, porque a vos te cambia, yo puse esto ahora acá, pero quien escucha dice, ¿cómo le dice eso? Si fuera verdad, ¿no? Que no lo es, aclaramos. Y lo otro es que los actores tienen poder de hacer esto más soportable o insoportable, ¿no? Que un actor viene y dice esto mal y uno dice, ¡ay, qué horrible! Lo dice bien y hasta vos comprás, ¿no? Entonces, el actor con la palabra actúa, digamos, y vuelve. Siempre me acuerdo, ahora hablábamos de Ana contra la muerte, había una palabra en Ana contra la muerte, en la primera escena ella tenía que decir que su hijo tenía cáncer, y me parecía un golpe bajo para la primera escena, ¿no? Y yo lo escribí y le dije a Gabriela Iribarren, yo creo que esto no va, ¿no? Pero el primer día que lo leyó Gabriela, dije, no lo puedo sacar. Lo dice bárbaro. Lo hacía tan bien que ya lo imposible se vuelve posible. Entonces, este factor, esta mezcla, a mí me entretiene mucho. Como yo, la verdad que tengo ganas de trabajar en la musicalidad, en la escenografía, y los acompaño, generalmente acompañan, pero no me deja de apasionar el trabajo de la palabra del actor, ¿no? Y esa palabra del actor y de la actriz, en general por mecanismos misteriosos, personales, que deben ser también signos de la época, yo necesito que sean intensos y fuertes, ¿no? No llego ni a ellos por la reflexión profunda, por el trabajo tranquilo, de menos a más. Yo trabajo al revés con los equipos, digo, pongan todo fuerte y rápido, y vamos a ir descendiendo hasta encontrar el tamaño, la talla, ¿no? del trabajo. Y me resulta mucho más fácil calmar que estar todo el tiempo diciendo más. Entonces, en general, mis equipos como fueran míos, digo, la gente que trabaja conmigo ya sabe esto, ¿no? Diana Méndez, en su momento Gustavo Zafores, no sé, pienso. Y también trabajo con actores en general que les entusiasma esto, ¿no? Que no dicen, uy, y ahora tengo que ir a ensayar. No, bueno, esta intensidad les entusiasma. Es como prepararse, en un punto es como prepararse para una maratón, ¿no? Es decir, bueno, hoy tengo obra. Hoy no es que voy a actuar un ratito, hoy tengo que ir y durante 1 hora y media, y la hora y media anterior y la hora y media posterior voy a estar 5 o 6 horas tocado por esta intensidad. Y bueno, eso me gusta y me parece que produce cosas en los espectadores distintas. Pero es interesante también como procedimiento esto que decís de que es más fácil calmar. Y me resulta interesante porque creo que también, o sea, siempre es más fácil por ahí trabajar con los restos y administrarlos que inventar algo que no hay, digamos, entonces tiene como un sentido. Viste, yo tengo una parte en donde dibujo mucho y en dibujo he aprendido, algo que yo aprendí mucho al dibujar, es que, claro, cuando uno dibuja quiere dibujar bien de una, ¿no? Y saber hacer, y eso es muy difícil. Pero hay una parte del aprendizaje que se puede hacer sacando, no poniendo, ¿no? Que vos ponés líneas y después aprendés a ver dónde están las líneas correctas y a resaltar esas y a borrar las otras. Entonces, para mí es mucho más fácil sacar del escenario
calmar, apagar voces, que estar imaginándome lo que tiene que haber. Le digo, pongan, que yo confío más en mi criterio para decir, eso no, eso sacalo, eso cortalo. Vamos acá, a ver, acá no estoy escuchando, vamos a hacerlo más bajo. Que estar todo el tiempo imaginándome cuál es su intensidad, ¿no? O cómo se llega, o al ritmo que tiene que ir. No, que vaya a ritmo. Después, si va a venir una pausa, ¿qué es eso, no? Las pausas son raras porque tienen que estar muy promovidas para mí por el escenario, no son el inicio de la conversación en el teatro, porque el teatro tiene otro tiempo. Entonces, claro, en la vida, ahora no lo puedo hacer, o tomo mucho tiempo, pero en la vida vos y yo estamos conversando y nos permitimos pausas y silencios, o me haces una pregunta y yo, sí, y en la vida puede ser. Acá pasa lo mismo con el teatro. El teatro hay que ajustar tiempos. La gente vino para que hay una economía de la narración, ¿no? La idea es, tuve una historia interesante que llevó 7 días o 2 años y ahora te la voy a contar en un lapso menor de tiempo. Entonces eso también tiene su efecto sobre las pausas, ¿no? Y entonces las pausas tienen que emerger ahí para generar, y no pueden ser la regla de la construcción. Está buenísimo, está buenísimo. Te llevo un poquito para otro lado ahora, pero como respuesta a la impostura de ser y no ser, como procedimiento de escritura a veces propones la implicancia, esta idea de implicar al otro en lo que estás contando, que la obra le hable al otro. Pero me parecía interesante pensar la implicancia en relación con tu trabajo en la gestión pública, que es una manera de implicarse también. Bueno, a los 23 años, Luis Mardones, el primer director nacional de cultura del Frente Amplio, te llamó para ser subdirector nacional. A los 27 organizaste el Bicentenario, a los 30 fuiste el director del INAE, a los 39 fue que empezaste en la comedia, ¿no? Y bueno, y en otra entrevista dijiste algo que me pareció muy interesante, que el sistema es horrible, pero es valioso también. Entonces vos tenés que tratar de hacerlo cada vez más valioso y menos horrible. Esa es tu contribución. ¿Por qué te resultó necesario implicarte desde tan joven? ¿Qué te gusta de hacer que las cosas pasen? ¿Y cuánto contaminó ese trabajo como gestor en tus procesos creativos como artista? Yo supongo que tiene que ver mucho con el teatro, ¿no? Supongo que en el teatro hacemos eso. El sistema está en contra de que hagas teatro. No hay plata, no te podés dedicar a ello. Es difícil, ¿no? Porque uno escribe una novela y los personajes dicen lo que uno quiere. Uno pinta un cuadro y está todo en sus capacidades, digamos, manuales, mentales. En el teatro es una construcción colectiva. Yo escribo una cosa maravillosa, después viene el actor y la actriz y hace lo que puede, no lo que quiere. Y la plata del escenógrafo hace lo que puede. Entonces todos hacemos un poco lo que queremos y no lo que queríamos. Ahora, el teatro, a pesar de todo esto, se hace todo el tiempo, ¿no? Somos expertos. Yo creo que por eso hay tanta gente de teatro en la gestión pública, porque estamos muy acostumbrados a trabajar en la nada y, sin embargo, boom, hacer, no es excusa. Entonces, por un lado, yo me entrené, o me entreno todavía, en esa pasión por hacer, ¿no? A mí no me interesa tanto ocupar, es como cuando ocupar cargos o ser el director de tal lugar para siempre. Es como dijera, acabo de estrenar Roberto Zúcar y voy a ser el director Roberto Zúcar 4 años. No, director de Zúcar 3 meses, y ahora eso tiene su vida y yo a otra cosa. Entonces, por un lado, yo tengo como una pasión por el hacer. Y creo que hay otra gente que se tiene que encargar de sostener esos procesos, que uno tiene que hacer de una manera responsable para que eso sea sostenible en el futuro, ¿no? El proceso ahora que estoy viviendo con la Comedia Nacional, por ejemplo, es muy dichoso para mí mismo, en el sentido de que tuve un pasaje intenso, pero ahora siguen con José Miguel Onaindia, que es otro director, pero siguen las cosas con su propio perfil, ¿no? Pero nada cae. Todo es una mirada también a largo plazo, en donde tenemos que acostumbrarnos en que las personas y los individuos tienen singularidades, tienen intensidades, pero no salvan a nadie, ¿no? Ni destruyen tampoco a nadie. Nadie es tan malo y tan bueno en ese sentido. A veces es más fácil explicarlo así. Pero si una institución es destruida por alguien, tenía problemas esa institución para que llegue a alguien y la destruya así. Entonces uno puede concentrarse en el tirano que destruye y para tapar los problemas que tenemos entre nosotros, que no hemos sabido protegernos. Y lo mismo, si viene alguien y eleva una institución, pues esa institución tenía cosas muy valiosas, ¿no? Y creo que antes que salvar o decir qué bueno solo lo que hizo tal persona, hay que ver qué fortalezas había en esa institución que pueden seguir más allá de esa persona.
Esto que estoy explicando de manera muy simple y sucinta es lo que hace un director de teatro con una obra, ¿no? Dice, bueno, la verdad que no, la gente va a venir a ver Zuko y no me va a ver a mí explicándoles lo maravilloso que es Zuko, va a ver a los actores y va a ver a la escenografía del escenógrafo, la vestuarista. O sea que ojalá ellos se convenzan y tomen la posta y mejoren mi idea, porque también es eso, a veces parece que todo sale de acá, pero todo sale de conversaciones con ellos, donde alguien tiene una gran idea, otro la mejora. Entonces, digamos, un poco es eso. Yo reconozco en la vida pública de la ciudad y de mi país procesos muy teatrales de creación, digamos, donde la excusa y los problemas es la regla del mundo y nosotros tenemos que tratar de entregar de todo eso algo un poco mejor. Y que es en ese proceso de entregar algo un poco mejor todo el sistema salga fortalecido. Es decir, porque si no también está aquella idea de los artistas tiranos, digamos, hay que sufrir para hacer una obra de arte, ¿no? Y bueno, si no hay exigencia y disciplina, yo creo en todo eso, pero no creo que el resultado esté por sobre el proceso, digamos. Creo que el proceso habla del resultado y viceversa. Y bueno, entonces cuando alguna vez alguien me dijo, ahora no me acuerdo qué es, que de alguna manera dirigir el Instituto Bicentenario, la Comedia Nacional, son como obras de teatro, ¿no? Y yo me lo tomé sabiendo que no es lo mismo, pero me tomé los procesos de manera similar. Como diciendo, tenemos un resultado y tenemos que llegar a él, ese resultado no es negociable, podemos fracasar, pero no por no intentarlo, y que ese intento debería estar acompañado de procesos saludables para las personas que estuvimos en ello. Y en eso sí, me reconozco tanto de un lado como del otro, reconozco las similitudes, quiero decir, ¿no? Como vos lo planteas. ¿No? ¿Dije algo? Sí. Está buenísimo. ¿Dije algo? No, dijiste un montón de cosas que están buenísimas. Me parece interesante también esto que planteás de retirarse a tiempo. Yo creo que, bueno, en la comedia dijiste voy a estar 3 años y no 6 porque querías continuar con tu carrera internacional, porque de hecho depende de eso un poco tu organización. Pero hay algo de que en todos los lugares has pasado y te has sabido retirar a tiempo también para pasar a otra cosa, y siento que hay algo de eso que también te permite ir contando esos cuentos desde un costado más luminoso, ¿no? Sí, yo sigo reflexionando sobre ello, porque a veces puede ser visto como te vas antes de que todo estalle, ¿no? Eso es parte, hay una parte de mi cabeza que dice, yo fui lo primero... Concentrémonos en eso un segundo porque tiene varias aristas que me parecen válidas y no válidas. La primera es que yo tengo una formación fui a la Sagrada Familia, yo fui a escuelas públicas, ¿no? A 3 escuelas públicas. Y después en el liceo fui a la Sagrada Familia, que es de formación católica, pero yo no soy católico. Pero hice todo su programa de animación, de liderazgo, de voluntariado juvenil. Y la Sagrada Familia en ese sentido me enseñó muchas cosas que yo utilicé para el teatro después. Que diría, no me quedé con la religión, que tal vez era su objetivo, pero aceptaron amablemente que me supiera llevar los valores humanos que venía. Y en todo lo que era el trabajo de grupo, el liderazgo, habían algunos procesos de los juegos, sobre todo, que yo... me llevé. Una de las cosas que me matrizó para siempre es que el juego se mata en su mejor momento. Esta idea de no esperes, no hay nada peor que un juego decline y que se nos vayan las ganas de jugar. Siempre tenemos que terminar con ganas de volvernos a ver y volver a jugar, como aquella vez que jugaba. Entonces hay un olfato donde yo intento no cortar los procesos no como un coitus interruptus, sino de saber guardarnos las ganas para el futuro, de querer volver a vernos. Esto es una parte de eso. La otra es que hay una parte de mí que siempre ve que yo no soy necesario, que a veces uno dice, bueno, quédate más tiempo, pero si ya no soy necesario, si ya hicimos lo que teníamos que hacer, pero ¿de dónde vas a ir? Bueno, pero no puede ser la excusa que no tenga dónde ir para que nosotros sigamos. Entonces hay una parte de mí que yo soy muy honesto en lo que necesito hacer, en qué tiempo se hace, ¿no? Y la experiencia me ha indicado que cuando lo alargué, por ejemplo, te digo,
cuando se hizo la tecnicatura de dramaturgia y yo era 2 años y me lo hice en 6 meses, y uno dice, bueno, pero soy un tonto, porque podría haber cobrado 2 años de sueldo, ¿no? Y cobré 6 meses. Pero hay una parte de mí que dice, bueno, vamos a aceptar, vamos a seguir como coordinador. Y al final yo era un buen, después vino Analía, que fue, o sea, que sigue siendo la coordinadora y es muy buena, y me confirma que yo no era el coordinador, yo era el creador junto con otras personas de la tecnicatura, pero la coordinación estaba destinada para otras personas, que fue una manera de seguir un poco por esta sensación de hice tan poco que tengo que quedarme un rato más. Y así me ha pasado en otros procesos. Yo, por ejemplo, en la dirección de cultura, cuando estuve con Luis Mardones, yo entré y a los 2 años, 3, Luis se fue. Y yo sentía que me tenía que ir ya, que se había ido el director que me había convocado. Y Hugo Achugar, también director de cultura hermoso con el que trabajé, llegó y me dijo, no, te quedás. Y bueno, yo me quedé porque sentía que tenía que cumplir 5 años de cierta manera, pero también fui viendo que mi ciclo ya se había terminado, que yo había cumplido 3 años allí, y fui gestionando con Hugo la salida. Y la salida que Hugo aceptó al final, yo trabajé 1 año más con Hugo, eso decantó que al final, como a los 2 años, apareciera Bicentenario, que fue un proyecto precioso para mí, pero nunca hubiese aparecido Bicentenario si yo no me hubiese ido de la dirección de cultura. Con todo esto quiero decirte que saber irse es un aprendizaje. Uno nunca está seguro del todo, ¿no? Y a veces tiene la sensación de que se va demasiado temprano y a veces tiene la sensación de que se va demasiado tarde. Algunas veces eso está acordado, que es también lo que yo decía. En el caso de la Comedia Nacional, yo lo tenía más claro desde antes, porque era por 3 años. Muchos me podían decir, pero te podés quedar, te vas a quedar. Yo decía, bueno, para mí es claro, son 3 años porque lo que yo quiero hacer se puede hacer en 3 años. Y segundo, porque tengo trabajo afuera y que he decidido que sean 3 o sean 6, yo tengo que volver a ese trabajo, que es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, en el caso de la comedia era más difícil porque salió tan bien que uno estaba tentado a quedarse. Yo decía el 3er año, ahora que aprendí a hacer todo, me voy. Claro. Pero en realidad estaba más sellado desde un inicio en el sentido de que yo tenía que volver a mis trabajos. Ahí va. Y bueno, y ahora estás ensayando Ay, La miseria nos hará felices, que es la 5ª obra de la pentalogía, que también componen Us, Or, Ex e If. Hay algo de la pentalogía que propone una suerte de radiografía de la sociedad uruguaya resignificada con elementos fantásticos y de ciencia ficción. Te quería preguntar cómo fue cambiando tu perspectiva de la sociedad uruguaya en este tiempo, porque ya hace un tiempo que se están escribiendo las obras, y bueno, ¿de qué nos viene a hablar Ay en este momento? Bueno, Ay es eso. Yo empecé una pentalogía sin saber que era una pentalogía cuando escribí hace 20 años ya, en 2005, Us, el pueblo, ¿no? Y así empezó a desarrollarse una serie de obras que todos confunden unas con otras porque son palabras, Us, Or, Ex, If, Ay. Solo yo me acuerdo de esos nombres. En general la gente recuerda sus subtítulos, ¿no? Que es el pueblo, festeja la mentira, que revienten los actores, tal vez la vida sea ridícula. Y en este caso es Ay, la miseria nos hará felices. Son obras, primero, todas son comedias, cosa que me entusiasma. Son tragicomedias, dramacomedias, pero muchas son comedias. Yo quería terminar la pentalogía como la había empezado. Yo en Us quería hacer una comedia, digamos, muy pura, que fuera de diversión. Que la obra, mientras hablaba de religión y problemas y violencia familiar y el problema en aquel momento no tan presente como hoy, pero cómo trata una familia a una niña, en su momento se decía autista, ahora es con neurodivergencia, todo eso que está en el incipiente de Us. Quería de alguna manera que en el final volver a hacer como las paces con hagamos una comedia, porque la carrera de uno siempre tiene el peligro de volverse importante y solemne, ¿no? Y uno ya no se permite hacer una comedia donde te digan, sí, pero solo me reí. Y bueno, ¿no? Yo creo que nunca solo te reís. Si vos solo te reís, hay una parte de la pavada que vos no terminaste de resolver. Pero sí yo quería decir, bueno, vamos a decir, voy a hacer un énfasis en lo cómico. Entonces, esta última tiene un énfasis en lo cómico. Lo segundo es, bueno,
Us tuvo el elemento fantástico, era Dios. En Or eran los aliens. En X era la máquina del tiempo. En If eran los vampiros. Y durante mucho tiempo no me aparecía, digamos, el elemento fantástico que iba a volver en la quinta parte. Hasta que hace un par de años nació esa idea ahí con la que yo empecé a fantasear, que era la idea primero era la idea de los robots, pero después creo que conjugó todo con la idea de la inteligencia artificial. Es decir, esta idea de que la inteligencia artificial nos viene a suplantar y que va a suplantar a los actores, y que hay un día donde los actores ya no van a actuar y vos te vas a encontrar con alguien que va a decir, él era actor cuando los que actuaban eran humanos. Y lo hacían bien, no, lo hacían mal. O sea, comparado con la inteligencia artificial, no, la inteligencia lo hace mucho mejor, pero bueno, eran humanos. Y entonces esta idea me empezó a digamos, a dar vuelta, y me entusiasmó por muchos lados. Por un lado, por la idea de que suplantarte es perder tu lugar en el mundo, aunque ese lugar del mundo que tenías no fuera muy bueno, pero era el tuyo. La idea también de qué estamos haciendo con el teatro hoy, qué lugar le damos al teatro hoy, qué viene la gente a buscar al teatro y qué lo puede mejorar la inteligencia artificial. Y una vez más, la oportunidad de trabajar con actores y actrices que admiro. Entonces, yo ahora lo voy a estrenar en Barcelona en octubre, con 4 actores increíbles. Con uno de ellos yo ya trabajé, pero los otros, bueno, ya vengo trabajando con ellos. Son impresionantes, y me pasa esto que te va a pasar cuando te cuente con los uruguayos, que me pasa ya con ellos. Yo cuento el elenco y la gente dice, pero con ese elenco, pase lo que pase, y bueno, es un poco la idea. Acá el elenco, después yo lo estreno en noviembre allá, y en marzo, abril del año siguiente, es decir, el año que viene, lo hacemos acá con, bueno, Dayana Méndez, Rogelio Gracia, Margarita Musto y Lebón. Entonces esos 4, que lo único que tengo que hacer yo es no arruinarlo con la obra, porque ya hay una comunión de esos 4 actores, vale la pena venir a verla a un escenario. Por lo menos para mí sería, bueno, a ver qué están haciendo. Sí, no, tremendo elenco, y además distintas generaciones, distintas escuelas de actuación, digamos. Sí, todos son muy distintos. Y también es, en un punto, Dayana, por ejemplo, que bueno, vos trabajaste con ella, pero para mí fue, no es solo mi compañera, sino que fue una manera. Yo aprendí a hacer teatro, a ver teatro, y entendí la actuación junto con Dayana, ¿no? Todo su proceso de actriz fue mi proceso de entender por qué me gusta el teatro, por qué me gustan los actores, cuáles son los límites de lo que se puede hacer en un escenario. Y teniendo una actriz tan buena como ella, y muchos con los que he trabajado, Safores, Carla, Tort, Gloria de Masi, pero la constancia de Dayana permitió una tesis de más largo plazo, ¿no? Y claro, el otro día caí en la cuenta que Dayana va a terminar y estuvo en las 5 obras, ¿no? Y que hay una tesis de la pentalogía que atraviesa a una actriz, ¿no? Es decir, y me gusta mucho que haya pasado por muchos personajes hasta llegar a la inservibilidad, digamos, o la no utilidad de la actuación. Entonces, bueno, tiene, digamos, esas cosas importantes para uno, pero que se vuelven importantes para la construcción de la pieza. No, y también me parece que son importantes para cierto lugar de la historia del teatro, digamos. Es una pentalogía que empezó hace un montón, y también tiene que ver con, nada, es como tu obra que se va desarrollando en distintas etapas. O sea, yo le encuentro importante por todos lados. Y después de esa también, bueno, escribiste Ana contra la muerte, tocar un monstruo, que escribiste que Ana contra la muerte inauguraba un nuevo estante en la biblioteca de tu escritura, uno donde el humor está ausente y donde confías en la fuerza de las actrices y los diálogos para desarrollar lo que te obsesiona, el teatro. Tocar un monstruo fue el segundo intento de volver a rozar el peligro del mundo que perturba los sueños y arruina las fiestas. ¿Qué sentís hoy de ese vuelco dramático? Y si tenés entrevisto algún estante nuevo de tu biblioteca de escritura, quiero decir, o sea, esta metáfora del estante me pareció interesante, digamos. Yo creo que la biblioteca tiene varios estantes. Empiezo por el final porque siento que hay un estante de adaptaciones que me apasiona mucho. O sea, yo tengo muchas adaptaciones de obras de otros que tienen, sin embargo, mucha escritura propia, ¿no?
no sé, Constante, es algo de Ricardo, Historia del Jabalí, es una adaptación de Shakespeare, tengo una adaptación de Coriolano, tengo una adaptación del Constante, del Príncipe Constante de Calderón, hecha con Guillermo Calderón. Esta Ay, La miseria nos hará felices, por ejemplo, es un juego con el Ay mísero de mí, de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, que está ahí a un costado. Tengo un proyecto de escritura sobre el Antiguo Testamento. Hay todo un estante en donde son palincestos, de alguna manera, donde hay textos que me ayudan a crear textos nuevos, pero es en relación. Esas obras no existirían sin otro autor y sin otra obra anterior. Digamos, de un estante de obras no originales, ¿no? De versiones. Y que me gusta. Y que a veces eso tiene mucha creación, como en el caso de Constante, que en realidad hay un verso del Príncipe Constante, todo lo otro es escritura, y a veces hay muy poca, como en el público de Lorca, que se respeta muchísimo y hay una localización y en algunos momentos algún ensanchamiento de algunos monólogos porque me parecen tan buenos que digo, como cuando agrandaban el Aleph, ¿no? Ya que no me voy a comer un juicio de Lorca, acá me permito agrandar un poquito, pero son... Claro, si la escritura es muy grande, yo le cambio el nombre porque me parece injusto llamarle, ¿no? Pero si la escritura es mucho más cercana al autor, se mantiene y se pone versión mía. En el caso ahora acabo de hacer con Marta Pasos el Orlando, y es el Orlando de Virginia Woolf. La adaptación es grande de Marta y mía porque es la adaptación a la dramaturgia, a la oralidad, pero... viene todo del libro, digamos. Entonces son esos procesos de diálogo. Eso es uno de los estantes. Después está el estante. También hay libros que a veces vos decís, ¿este va en el de adaptaciones o en el de cosas fantásticas? Y podría estar en los dos. Claro. No hay mezcla. Entonces está también las obras. Hay toda una serie de obras fantásticas. Hay una serie de obras... Mira, en realidad en el inicio de mi escritura hay una serie de obras crueles y obscenas, que es como yo medio que nazco, que es con Mi muñequita, Mi pequeño mundo porno, Obscena. Son todas obras que trabajaban sobre lo oído de lo obsceno, lo pornográfico y lo violento de manera muy fuerte. Y uno podría decir que de ese germen inicial, que después tuvo todo su pasaje por el humor y lo fantástico, hay algo allí que se detuvo y que de repente emerge fuerte cuando viene Ana contra la muerte, ¿no? Que ya son obras que no necesariamente son pornográficas, ni violentas, ni obscenas, pero que sí son duras. Y en un punto hay una pornografía de la emoción. Quiero decir, cuando vos escribís una obra sobre una madre que va a perder un hijo y lo va a perder, hay una cierta exposición de algo que es muy íntimo y que si no está bien trabajado se vuelve pornográfico. Entonces... lo mismo, Tocar un monstruo y Ana contra la muerte. Hay otra obra que la escribí para una compañía española que se llama Una hora menos, en las Islas Canarias, que se llama Clara y el abismo. Esas obras pertenecen a una última etapa, pero que reconocen algunas relaciones con una etapa inicial, con estas cosas en donde el humor, digamos, no ayuda a hacer soportable un material que es muy duro cuando se toma solo. Y contestando de esto me olvidé de la primera parte. ¿Qué sentías del vuelco dramático ese, hablando un poquito de Ana y de Tocar un monstruo? Bueno, eso, ¿no? Que en realidad está relacionado y que también tiene eso. Hay días, viste que hay días que yo digo, es como leer un libro, es como los estantes de lectura y es como las películas. Hay días que estás para ver una cosa, hay días que estás para ver otra. Y el escritor también. Hay días que está para escribir alguna cosa, hay días que está para escribir otra. En mi caso, ¿no? Tal vez hay gente que solo puede escribir de una manera. Yo siento que agregar estantes y posibilidades me ensancha mi mundo, que es el de la escritura. Entonces que yo no tengo que escribir sobre lo mismo, que no tengo que avanzar progresivamente, unidireccionalmente, sino que puedo, hoy vamos a hacer crecer esto, hoy vamos a intentar un poco acá, hoy vamos... Digamos, enriquece mi manera de ver la escritura como la creación. Y siento que eso, bueno, de repente inauguró unas posibilidades que yo sentía abandonadas. Yo ya sentía que no hacía eso. Y de repente, de una nueva manera, ¿no? Porque son obras en general en donde yo confío casi todo en las capacidades de actuación. Entonces son obras poco espectaculares y muy basadas en la palabra y en la capacidad de diálogo. Están muy vinculadas también a mi proceso de haber dado clases, ¿no? Yo
no solo las clases acá, sino que particularmente por las clases en Suiza y en Italia, que son 2 lugares donde yo mantengo mi relación de dar clases. Fue allí los primeros lugares donde yo dije, bueno, vamos a investigar sobre el diálogo, ¿no? Y sobre la capacidad del diálogo para construir drama. Y si no hubiese dado esas clases, por ejemplo, en Suiza, yo creo que nunca hubiese aparecido Ana contra la muerte, que son básicamente escenas de diálogo, ¿no? Está buenísimo. Bueno, Gaby, vamos a ir un pequeño corte y como venimos haciendo, vamos a sortear las entradas para Tocar un monstruo. Es divino tenerlo a Gabriel hoy acá para el sorteo. Es la obra, escrita por Gabriel Calderón, que codirigimos con Leo Sosa, actúa Diana Méndez, Carla Moscatelli, hay un gran equipo de diseño también detrás. Pueden comentar en los comentarios ahí de YouTube mientras se va emitiendo el programa, también por las redes sociales de Caras y Caretas, y compartir la publicación, y quedan participando para un sorteo de 2 entradas para ver la obra este domingo. Sorteen, vengan a ver la obra que está buenísima, participen y ya volvemos con más Atardecer Naranja. La explosión del sol. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. ¿Para qué lanzamos Casmu para la comunidad con acciones que respetan el medio ambiente? ¿Para qué inauguramos Integramás con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis, los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Canelones es el principal productor de alimentos de Uruguay. El 60% de las bodegas nacionales se ubican en el departamento, generando uno de los circuitos de turismo enológico más atractivos del país. Es una comunidad líder en políticas ambientales sustentables. Apuesta al desarrollo de su gente, generando oportunidades para pequeños productores y artesanos. Canelones, un pequeño gran país. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y Caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Te invitamos a conocer la selección de chocolates de Mi Despensa, ideal para regalar en estas jornadas de frío. En esta presentación tenemos 3 sabores: Lenet, trabajado con dulce de leche; Eriva, con chocolate blanco de alta gama mezclado con leche; y Dipedia, la emoción del chocolate amargo en un viaje de experiencia y sabores exclusivos. En Mi Despensa siempre estamos pensando en ese momento ideal. Por eso esta selección de chocolates es un regalo único que regala detalles y momentos compartidos. Mi Despensa, uy. La explosión del sol quiere. Una vez estábamos hablando de tener o no tener sala de teatro y vos dijiste que preferías los problemas de no tener a los problemas de tener. Y ahí diste una de las definiciones de libertad más lindas que yo he escuchado y que trato de aplicarla. Dijiste que la libertad no es no tener problemas, porque problemas tenemos todos, que la libertad es elegir los problemas que se quiere tener. ¿Sigue siendo eso para vos, la libertad? ¿Cómo la estás viviendo ahora? ¿Cómo vivís la libertad actualmente en relación con lo que está pasando en el mundo y
las otras connotaciones que tiene esa palabra. Re lindo, pero... Sí, bueno, es siempre un privilegio, ¿no? Poder elegir los problemas es un privilegio, mucha gente no los puede elegir. Entonces, a veces no somos conscientes del privilegio que tenemos, nos estamos metiendo en un lugar y en realidad estás eligiendo los problemas. No. Me parece que van relacionados a eso. A veces uno elige su futuro en relación a las mejores posibilidades. Dice, porque si hago esto, tal vez me pasa esto. Pero pensalo al revés, si haces eso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y si no lo haces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y también hace sopesar eso. Yo no digo que elijas en función de lo peor, porque es una mirada pesimista, pero anímate a amigarte con la posibilidad del fracaso en lo que hagas. Y a veces es eso. Yo a veces he hecho cosas porque no me perdonaba el no intentar algo. El fracaso era una posibilidad, ¿no? Y ojalá que no pasara. Pero por no fracasar no podía evitar el no intentar X. Pero bueno, entonces tengo muy presente cuando lo hago que la posibilidad del fracaso es cercana. Y después tiene eso un poco de... Es como el mito, ¿no? El mito nos hace hacer cosas. El mito del artista, la gente dice, ¡ay, haces teatro, qué lindo! Qué lindo que es. Hay pila de cosas horribles de hacer teatro. Pero bueno, el mito es verdad también, ¿no? El mito de la vida dedicada como a temas importantes, encontrarse con el público, ser reconocido, de repente poder vivir de lo que a uno le gusta, eso es verdad. Ahora, no es solo eso, ¿no? Entonces uno se tiene que amigar con toda la otra parte que no viene en el mito, ¿no? Y que la historia la cuenta igual, es decir, no a todo lo que haces gusta, a mucha gente le molesta lo que haces, otros creen que estás interesado en intereses espurios y no en el arte, hay gente que preferiría que tus obras no se hicieran, no sé. Todo eso es parte y tenés que tenerlo presente, pues si no vivís un poco engañado. Siempre digo esto y hablaba con Felipe Villarmarzo, que es muy amigo mío y ahora flamante director de la Sala Verdi, y hablaba con él y digo, ¿sabes que los golpes más duros me los doy con mis expectativas? O sea, a mí no me pone mal que las cosas no salgan, me pone mal que yo crea que iban a salir y no salen, ¿no? Son los golpes más duros, es que yo me ilusiono con las cosas, no lo puedo evitar. Entonces esa mirada es casi que un llamado a mí mismo, no te pases ilusionando y trata de llevar, acompañar de los problemas. Bueno, ese es un poco eso. Actualmente yo soy en este sentido soy un hiper privilegiado. O sea, es eso, yo me puedo ir de los lugares cuando siento que ya no soy más útil. ¿Por qué? Porque puedo ir a hacer un teatro que en Uruguay es muy difícil vivir de ello, pero yo puedo, medianamente la gente le interesa, me llaman de afuera. Entonces, todo eso es una situación de privilegio por una condición también que yo tengo de varón, cis, heterosexual, que nació en el centro de Montevideo, ¿no? O sea, hay pila de cosas que son privilegios de los cuales yo me he sabido aprovechar, digamos, y que trato de responder a esos privilegios, primero haciendo muy bien lo que hago, ¿no? Ese es mi primer compromiso. Y segundo, tratando de no ocupar espacios que no son para mí. Y tercero, dando oportunidades que yo no tuve, ¿no? La tecnicatura de dramaturgia, la comedia, mucho vinculado a la gestión pública tiene que ver con ofrecer algo de lo que sé en función de un servicio público que va a dar mejores oportunidades a otros, oportunidades que yo no tuve. No es altruista, para mí es obligatorio, porque yo tuve privilegios y tengo que transformar esos privilegios en otras cosas. Me parece que es así como funciona el mundo en el que del que pretendo participar. El mundo del que yo no pretendo dice todo lo que pasó me lo merezco, hay otros que no hacen la mitad de lo que yo hago y que la miren de afuera. Eso me parece espantoso, es un mundo al que yo no solo no quiero, seguramente a veces participe, pero son de las partes que me avergüenzan de mí mismo, no de las partes que me enorgullecen. ¿Y qué es la belleza para vos? ¿Cómo te vinculás con la belleza en los procesos creativos? También es un proceso aprendido. Yo la belleza lo identifico mucho con Le Bon, ¿no? Con mi maestro, que es Le Bon Burunsusian, con Sergio Blanco también. Hay algo de... La belleza tiene algo de doloroso,
no sé cómo explicarlo, pero no hay nada más doloroso que ver a alguien muy hermoso y saber que uno nunca va a ser así de hermoso, que nunca va a compartir la intensidad de vida que quisiera compartir con ese ser. Y eso se transmite, es en la persona, a veces es en los procesos hermosos, a veces es en los paisajes, ¿no? La belleza tiene una parte de saber que es rara, ¿no? Y que uno puede estar más intentando. Después tiene toda otra parte que tiene que ver con la capacidad que tenemos de poner armonía en el mundo, ¿no? Que la idea de la belleza no es la moda o lo que alguien dice que está bello. La belleza es encontrar armonía en el otro, ¿no? Por eso Le Bon siempre decía, Diana ve armonía en ti que yo no veo. Y entonces decía, claro, de repente dos personas sienten que pueden cantar una canción en conjunto, estar un tiempo juntos. Hay una idea, porque es esta la idea de la belleza, ojalá fuera eterna esa armonía, pero a veces es un tiempo nada más. Tiene que ver también con esa idealización de la belleza. Yo prefiero mantener la idea de, por un lado, de que si estamos mejor juntos que separados, somos mejores personas, hacemos mejor a los demás, ahí hay una armonía funcionando. Algo que suena mejor tu instrumento en esta compañía que solo. Y por el otro, de que los verdaderos, las bellezas más sorprendentes son con los peores instrumentos y en las peores situaciones. Si vos tenés los mejores instrumentos y los mejores músicos, estás obligado a sonar, eso tiene que romperla. Ahí tu rango de sorpresa y de belleza para mí se achica, porque tiene que ser bueno. Ahora, cuando vos no tenés los elementos, nadie espera mucho de vos y de repente suena algo, es como una eureka, ¿viste? Vos sentís que el infierno cambió y salió el sol. Entonces, eso tiene que ver, la belleza tiene que ver con también saber dónde buscarla, ¿no? Pero bueno. Es muy lindo eso, y te iba a preguntar en los procesos creativos, ¿te parece que la belleza se trata de encontrarla y mostrarla, o de repente hay algo de inventarla también? Tiene algo de inventarla. Por ejemplo, en esto que voy a hacer con Le Bon y Margarita, Diana y Rogelio, uno diría, bueno, pero ahí son todos excelentes. Y digo, bueno, para nosotros eso es una exigencia. Porque entonces no tenemos que hacerlo bien. Hacerlo bien no alcanza. Tenemos que hacerlo excelente por un lado y por el otro lado diferente, porque si no nos aburrimos. Tenemos que inventar una nueva belleza estando juntos, y creemos que estando juntos tenemos más capacidades de inventarla que estando separados o haciendo una obra que sabemos que va a salir bien. Digamos, a veces no se trata de elevar la vara ni la exigencia, sino de cambiar de carril. Todos están dando esta discusión y vos decís, pero nosotros vamos a ir para allá. ¿Por qué? Porque podemos, no porque somos más inteligentes, porque nos hemos construido una carrera que nos permite de repente cambiar. Y entonces a veces tiene que ver eso, no es tanto el resultado, es el proceso que es bello, ¿no? Es decir, qué lindo arriesgando así. Y a su vez, esto que yo te estoy diciendo, por ejemplo, es personal, pero no lo compartí del todo con Margarita, con Diana, con Le Bon. Vamos a ver qué dicen cuando lleguen. Claro. ¿No? Y ahí habrá que generar acuerdos. Pero me parece re lindo lo que decís, porque yo le encuentro, digo, no es mío, es algo que he leído, pero me gusta encontrar ese vínculo entre la estética y la ética. Digamos que la estética de alguna manera es una pregunta sobre la belleza, y la ética una pregunta sobre cómo vivir juntos sin matarnos. Y esto que decís de que belleza es encontrar armonía en el otro y encontrar maneras de estar juntos que sean lindas. Claro, yo creo que muchas veces, sobre todo en los últimos tiempos, se confunde de que una obra tiene que ser buena o decir cosas buenas o ser correcta en sus contenidos, cuando en realidad es mucho más importante que en sus procesos se trabajen esos temas, ¿no? Si vos haces eso en una obra, no sé, en contra de la guerra, pero tu proceso está lleno de peleas, ¿qué obra en contra de la guerra estás haciendo? ¿Entendés? Es un equilibrio entre los procesos que pones y los discursos que das. Sí, por el lado. Ayer justo estaba dando clase en la facultad y estaba hablando de que velocidad es espacio sobre tiempo, ¿no? El tiempo que le lleva a un cuerpo a atravesar un espacio. Entonces la diferencia de espacio y la diferencia de tiempo, eso te da una velocidad. Y yo estaba justamente planteando dos maneras nuevas de verlo en la creación, que es el territorio, el espacio, para el creador no es otra cosa que la memoria, y el tiempo no es otra cosa que la belleza.
Entonces, que memoria sobre belleza te da velocidad. Y esta es la teoría que estaba exponiendo, es que la velocidad de la vida, tenemos una vida y la vivimos de una manera intensa, es la manera en que filtramos la memoria en nuestra experiencia de belleza. Si vivimos una época horrible, la recordamos mucho, la recordamos espesa, la recordamos larga, pero no la recordamos bien. Nuestra velocidad ahí se empantanó, fuimos lentos. Y de repente determinados momentos de shock o determinados momentos de euforia aparecen, ¿no? Yo no soy de los que cree que olvidamos lo malo. Yo creo que lo recordamos mucho, y a veces el cuerpo sobre todo. Pero que bueno, que tenemos que estar haciendo un ejercicio dinámico de memoria sobre la belleza de nuestro tiempo para decidir una velocidad, porque la vida sí es finita. Entonces lo único que podemos manejar es su velocidad. Está buenísimo. Y bueno, este año estrenaste Orlando con Marta Paso, Roberto Zucco con la Manufacturí, ¿cómo es que se pronuncia? Manufactur de Suiza. ¿Qué más estuviste haciendo desde que saliste de la comedia? ¿En qué andas ahora, además de ahí? No, bueno, yo tenía esos trabajos, o sea, apenas salí de la comedia estrené La historia del jabalí en el Piccolo Teatro de Milán, que eso fue una experiencia bellísima. Y esa obra ahora sigue en el Piccolo y sigue por ciudades de Italia. De ahí me vine a trabajar un tiempo con los suizos a Montevideo primero, que estuvieron acá 4 semanas ensayando conmigo, y después nos fuimos a Suiza y estrenamos ahora la semana pasada en Vidy, en Lausanne. Y en el entretanto empecé el proceso de La miseria nos hará felices, que en realidad se estrena. Yo voy a ensayarlo, digamos, ahora empecé la lectura, me junté con ellos en Barcelona, pero el proceso de ensayos empieza en mitad de octubre, ¿no? Y eso estrena en finales de noviembre y primeros días de diciembre allá. Entonces, en esas cosas estoy. Ahora justo llegué en un impasse más tranquilo, porque además la obra la acabo de terminar, la leí hace 2 semanas, fui ahí a leerle, conocieron la obra ahí, respiraron de que tuviera sentido la obra, ¿no? Y que no se hubiesen comprometido en algo sin pie ni cabeza, o por lo menos no me lo dijeron. Y ahora volví, estoy haciendo familia, bueno, disfrutando también un tiempo, pues desde que salí de la comedia, eso fue en febrero, ya estrené 2 espectáculos y empecé este tercero. Estoy ahí en algunas cosas vinculadas a la gestión, pero de la que todavía no puedo decir nada, pero que me tienen trabajando un poco más calmo, digamos, no tanto como decía Luis Mardones, no tanto en el front office, que es muy agotador, porque siempre estás recibiendo, declarando, tomando decisiones, un poco de back office. Ahí va. Y bueno, trabajás mucho en Europa y al mismo tiempo conocés muy bien el teatro independiente y oficial uruguayo. ¿Qué traficarías de acá para allá y de allá para acá? No, muchas cosas. No me da, no sé. De allá para acá, sin duda, los presupuestos son determinantes en muchos aspectos. La profesionalidad, también la profesionalidad que dan los presupuestos, porque cuando vos pagás a alguien, se firman contratos, se determinan horarios, no está todo tan basado en el deseo. Pero bueno, ¿no? Algo que llevaría de acá para allá es que el deseo a veces mande y no solo trabajar, y que estés en esto porque te gusta, y solo porque te gusta, y no haya otra razón que porque te gusta. Es que en realidad por eso te preguntaba, porque siento que es re complejo ese equilibrio, y cuando por ahí pensamos las potencias de acá o las potencias de allá, tiene que ver con esto que estás diciendo, pero la libertad creativa que tenemos acá y las posibilidades de errar muchas veces también es como tiene un valor artístico. Bueno, ¿no? Pero viste que era algo de lo que decías antes cuando me hablabas de los problemas. Crecer implica, madurar como sociedad implica saber que nunca te vas a liberar, nunca hay un estado ideal. Entonces, a nosotros acá se trata de cómo, trabajando desde el amor, defender los presupuestos, de no claudicar, ¿viste? Que tenemos que profesionalizarnos. En el sentido no de la disciplina, sino en el sentido de acostumbrar a una sociedad y acostumbrarnos a nosotros que tenemos que valorizar económicamente lo que hacemos. Y allá, muchas veces en Europa, se trata, y yo lo veo, de no claudicar en la pasión y el amor de lo que hacen. Es mentira que hacen las cosas porque es trabajo, nada más. Por supuesto, están todos, yo trabajo con muchos equipos que tienen mucho cariño, que defienden la libertad de lo que hacen, pero detrás de eso hay contratos, hay procesos económicos ya mucho más fuertes. Pero bueno, también es una preocupación de ellos como elegir mejor, defender sus espacios creativos dentro de los acuerdos que hagan profesionales y económicos. Entonces, problemas siempre vas a tener.
El asunto es que, nada, que los problemas existan no sea una razón para decir, bueno, mi vida es así. Nada, tu vida es así, pero puede ser distinta. Total. Y bueno, me parecía re interesante lo que contabas de AI y la inteligencia artificial. Hoy compartiste un posteo también sobre ciertos peligros de la inteligencia artificial en relación con la actuación. Y el otro día compartiste otro posteo de Lucrecia Martel que decía algo muy lindo que estuvo circulando también, que nos toca inventar el futuro próximo desde el arte, o por lo menos es una de las cosas lindas en las que podemos pensar desde el arte. Entonces, preguntarte cómo te imaginas la sensibilidad que viene, con qué ideas te gustaría empezar a inventar el futuro próximo. Sí, no lo sé. Las obras son intentos de ensayos, ¿no? Va a ser sobre todo un intento de imaginar los problemas del futuro, que me divierten. Hay una parte de los problemas nuestros que me duele, pero hay otra que me divierte, ¿no? De lo tontos que somos, cómo tropezamos una y otra vez, digamos, y esa diversión me vuelve soportable, porque si no el problema se vuelve muy, muy solemne y muy pesado. Entonces yo me puedo imaginar algunas de estas cosas que te digo, bueno, si nos suplantan, hay cosas que me divierten de eso, ¿no? Hablaba con Laura Pouso, que siempre es una amiga, una lectora increíble, una persona de teatro para mí esencial. Laura decía, pues esta obra va sobre suplantar al humano, ¿no? Y yo digo, bueno, al final el humano va a volver, porque es especialista en recuperar trabajos de mierda, ¿no? Entonces y Laura me decía, tampoco somos tan buenos, ¿no? Pues esto de que lo humano supere a la máquina, hay que ver si la máquina no es mejor que lo humano, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo en esta idea de que nosotros somos humanos, por eso nos gusta, por eso queremos seguir, pero no necesariamente porque seamos mejores que las máquinas. Más allá de que las máquinas pueden hacer un trabajo mejor. Ya, partimos de la base de que las máquinas no pueden dañar a otras máquinas, y bueno, ya nacieron mejores que nosotros, ¿no? Nosotros somos especialistas en matarnos. Entonces, por un lado tiene de relativizar. El arte sigue siendo un trabajo como de bufón, ¿no? Reírse de la autoridad, relativizar las reglas, pero es un trabajo que no puede, el bufón no puede ser el rey. Entonces, nosotros nos podemos permitir esa risa porque no somos la autoridad. Entonces, por un lado tiene eso, y por el otro lado, sí, es con lo que decía de Lucrecia, yo creo que, bueno, de que todos reconocemos que las cosas están mal, de que hay una vuelta de cosas peores, pero bueno, nosotros tenemos que imaginar un mundo mejor, y no puede ser el que ya hicimos, porque el que ya hicimos produjo este. Entonces, uno lo puede explicar siempre diciendo, sí, pero los otros, los malos. Yo creo que nosotros somos la primera resistencia para los cambios que exigimos. Estoy bastante convencido de eso. Es decir, que nosotros exigimos cosas, pero que cuando eso golpea nuestra casa y llega nuestro momento de dar, nosotros decimos, no, pero yo no. Yo tengo que ser la excepción, que seamos todos, ¿no? Entonces, hay ciertos cambios que tienen que empezar en casa, como se dice, ¿no? Y ese sentido me entusiasma. Es como una micropedagogía política que yo la considero como muy de izquierda. Yo estoy cansado de ver que voy a animarme a llamar política cuántica. Que la física cuántica es que las reglas universales de la física cambian cuando vas a lo micro del átomo. Entonces, un material no puede estar en dos espacios a la vez, pero en ciertos niveles internos del átomo parece que sí se puede estar dos veces, y parece que la consecuencia no está después de la causa, está antes, ¿no? Hay ciertas leyes universales que se revierten. Yo a veces creo que las personas se trabajan políticamente, cuánticamente, es decir, yo quiero que todo el mundo le vaya bien, pero adentro de mi casa no pongo en regla a la empleada pública, a la empleada del servicio doméstico, o le pego a mi mujer, o maltrato a mis hijos. Es decir, soy de derecha dentro de casa y de izquierda afuera, y a veces también creo que es de afuera. Hay mucha gente que yo considero que es de derecha, pero que en la interna de las relaciones, en sus empresas y en sus familias, son más de izquierda y son solidarios y son empáticos. Entonces no me como mucho la fruta de la derecha y de la izquierda como un tótem en las personas. Creo que todos somos de derecha y de izquierda según los niveles en que se nos mire, y que tenemos que tratar de traficar esos niveles para mejorar. Entonces, bueno, es como la obra de teatro, ¿viste? Hay que tratar de que te dé la mejor luz en el mejor momento, y que ese día el público te escuche y vos estés en un día inspirado. Y eso es un ejercicio que implica hacerlo todos los días, construir el mundo una y otra vez. Y por eso la gente del teatro a veces participamos más, porque estamos muy, muy, muy entrenados en eso. Estamos entrenados.
Bueno, vamos a ir un pequeño corte nuevamente. A la vuelta vamos a leer un fragmento de Ana contra la muerte, la obra de Gabriel, y nos despedimos de este cuarto episodio de Atardecer Naranja. Ya volvemos. Está usted hoy frente a esta audiencia para que consideremos su caso y demos una respuesta inmediata, ¿entiende eso? Sí, señora jueza. Y por lo que yo entiendo, su hijo tiene un cáncer terminal en su última etapa y usted está solicitando un permiso especial para ir a verlo, ¿esto es así? Sí, señora jueza. La solicitante se encuentra en prisión desde hace aproximadamente 6 meses, tiempo en el cual la salud de su hijo se ha deteriorado notoriamente. Tenemos adjunto a la solicitud los informes médicos correspondientes que certifican su estado actual. Más allá de lo que suceda aquí hoy, permítame decirle, señora, que lo lamento mucho. Sí, señora jueza. La solicitante pide un permiso de salida transitorio de 30 días, expectativa máxima de vida del chico. Luego de cumplido este periodo, o si el muchacho muere antes, la solicitante volverá inmediatamente al centro penitenciario a cumplir la totalidad del resto de la pena. ¿Es correcto? Sí, señora jueza. Sin embargo, entendiendo la tragedia que le toca pasar, debo aclarar algunos puntos que para la ley son importantes y creo es pertinente considerar hoy para justificar mi decisión, ya sea esta afirmativa o negativa a la solicitud. Sí, señora jueza. Usted entiende que cometió un crimen al intentar ingresar droga a este país de manera ilegal y que con este acto, tal vez pequeño para usted, pero no menos grave, se produce un gran perjuicio para esta sociedad. Entiendo, créame que le entiendo, que su actitud fue un hecho desesperado, pero es justamente en los momentos de desesperación en donde tenemos que mantenernos más centrados y conscientes de nuestras acciones. Me gustaría saber y me gustaría que usted me respondiera honestamente. ¿Era usted consciente del perjuicio que estaba usted generando a otros con su acción? Sí, señora jueza. ¿Es consciente de que con actos como el suyo, justificados o no, entendibles o no, se daña a miles de personas? Porque también es la droga la que esclaviza en el trabajo en los campos de nuestros países, asesina gente en los barrios y pierde para siempre a nuestros jóvenes en las calles. ¿Entiende que por el hecho de salvar a su hijo usted ponía en peligro a muchos otros hijos de otras madres que también los lloran, los cuidan y sin embargo no cometen delitos para salvarlos? Sí, señora jueza. Bueno, ¿y se arrepiente? No, señora jueza. ¿Cómo? ¿De qué me tengo que arrepentir? De haber entrado droga, se lo acabo de explicar. ¿Le parece justo que por salvar a su hijo usted entre droga que año a año daña, pierde y mata a miles de jóvenes en este país? ¿Justo? No me parece justo, pero tampoco me parece justo que mi hijo se muera de un cáncer que en el 80% de los casos, con un buen tratamiento, lo que quiere decir que con plata, se cura. No me parece justo que tenga que pasar los últimos años de su vida sin pierna, entre hospitales, con químicos bombardeando sus ánimos y sin su madre. No me parece justo que yo tenga que estar acá cuando usted sabe que el verdadero problema no soy yo. Nada de eso me parece justo. Usted se está justificando y yo le pregunté otra cosa. ¿Qué me preguntó, señora jueza? Yo quiero saber si usted es consciente del peligro que representó su acto para terceros y si lo volvería a hacer. No entiendo su lenguaje técnico. Pregúnteme cosas concretas. ¿Usted qué estaría dispuesta a hacer por su hijo si la situación se lo vuelve a presentar? Con todo respeto, señora jueza. Usted me pregunta, pero no quiere saber la respuesta. Usted no quiere ayudarme. Usted quiere justificar su negativa y me obliga a decirlo por usted. Usted ya tomó la decisión, pero para que su conciencia quede en paz quiere que yo le dé un motivo, una razón. Tiene suerte, porque me sobran los motivos. Porque si la pregunta es qué estaría dispuesta a hacer yo por mi hija y mi hijo, escríbalo bien, ahí bien claro. La solicitante respondió todo. Yo estaría dispuesta a todo para que mi hijo no se muera. Si mañana vienen y me dicen que si robo un almacén, un banco, una escuela, a un jubilado pobre, mi hijo no se muere, entonces yo empezaría a planificar el robo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cree que hay cosas que no se pueden hacer? ¿Cree que la ley impide que yo haga algo por mi hijo? ¿Cree en serio que la ley es algo en lo que pienso cuando pienso en mi hijo?
Yo haría cualquier cosa por mi hijo, cruzaría cualquier límite. Como un burro terco cargando mi vida, cruzaría todas las fronteras llevando bombas y las haría estallar sin importarme ni quién ni dónde. Soy una mula, solo cargo y avanzo, así soy yo. Y todo lo que tenga que hacer, todo lo que tenga que avanzar para salvarlo me parece poco. Yo le cortaría un brazo, o los dos, o las dos piernas si me dijeran que eso lo va a salvar a mi hijo. Me comería su mierda y le haría comer la mía y juntaría la mierda y se la daría todos los días, aunque me odiara, porque si me odia quiere decir que está vivo y eso es lo único que me importa. Escuche, escriba, yo abusaría de él, violaría a sus amigos, violaría a los hijos de mis amigos, haría el mal, pagaría ese mal, le haría mal a mi hijo, dejaría que otros le hagan el mal a él, dejaría que tenga una vida miserable si alguien me asegura que hay una chance de que tenga vida. ¿Le parece que voy demasiado lejos? ¿Que estoy exagerando? ¿Usted cree que el mundo no es así? Tal vez a usted le parece desde su perspectiva que el mundo es un tribunal donde todo se pesa en la balanza de la justicia. No, señora jueza, el mundo es una balanza rota, es una selva donde todos están intentando sobrevivir y nadie piensa en las leyes. Y mis palabras son mi entrenamiento. Cuando digo algo lo pienso, lo elaboro, lo digo y me entreno y así me preparo yo. Porque el día que el asco venga por todos y por todo, porque un día el asco va a venir, ese día, mientras todos ustedes estén boquiabiertos por la llegada del asco, desorientados, vomitando por el horror y la peste, yo voy a estar preparada. A mí el asco me va a encontrar bien parada, pronta para dar la lucha por mi hijo. ¿Me pregunta qué estoy dispuesto a hacer por mi hijo? Estoy dispuesta a poner todo mi asco en la batalla. No la mitad, no un poco, no lo posible, todo mi asco. ¿Usted ha pensado alguna vez siquiera en su asco, señora jueza? Prepárese, porque si usted no lo piensa, alguien lo piensa por usted. Y entonces mañana la náusea la va a voltear. ¿Voltear? ¿Cree que estoy tan desprevenida que un viento, una lluvia, una tormenta, un tsunami de asco, como usted lo pinta, me va a voltear? Mire, déjeme decirle una cosa antes de darle mi veredicto. Y créame que esto no lo hago de juez a presa, de mujer a mujer, ni de humano a humano. Esto lo hago de madre a madre, porque somos madres y somos una raza aparte de toda la humanidad. El asco no va a venir, el asco ya está acá. Y si no lo ve, es porque no se ha volteado lo suficiente. Asco de ver pasar esta comedia todos los días, pasar por estos tribunales, los veo decirse cosas a sí mismos, como usted acaba de hacer, justificar sus crímenes, sus traiciones, sus amistades, sus amores y odios, y solo producen asco. La gente ya no quiere salvar a sus hijos, ni siquiera quiere salvarse a sí misma, no quiere hablar, ni escuchar al otro, ni pensar, solo quiere quedarse sentada en su asco y escucharse así, obligando a los demás a aplaudir sus pensamientos asquerosos, y si esto no pasa, se enojan y les vomitan encima. Si le permito salir, que le quede esto claro, madre, no le estoy dejando salir al mundo, la estoy tirando al medio de la porquería y la inmundicia que lo ensucia todo, y una vez que la tocó, ya no se sabe quién es qué y de qué hay que cuidarse. Usted cree que la gente corre y se prepara para la tormenta, pero la tormenta somos nosotros. Esto fue un fragmento de Ana contra la muerte, una obra increíble escrita por Gabriel Calderón. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias, de verdad. O sea, tu escritura y escucharte enseña y contagia pasión, y para mí es tremendo privilegio también poder estar cerca tuyo en ese sentido. No, un placer. Me tenés que dar un regalo porque no me voy a ir sin que nos mata la producción. Es un regalo de la gente de Mi Despensa, es el emprendimiento amigo riquísimo que nos está acompañando en este programa. Tienen café, blends de té, bueno, tienen un montón de cosas ricas que pueden encontrar en las redes sociales de Mi Despensa, y hoy tenemos chocolate para compartir con Gabriel. Me tocó el mejor, me llegó chocolate con este frío. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Gabriel de vuelta, los esperamos el jueves que viene en una nueva edición, un nuevo episodio de Atardecer Naranja, muchísimas gracias y nos vemos el jueves. Tradición, costumbre de contemplar, me pierdo y me encuentro al sur, no hay más que agregar. Su lance me impresionó, pa' usted yo sé que es normal, secretos al mar. La espera no se percata, futura noche que avanza, primer anhelo, esperanza, danza que tensa el final, de pronto todo decanta. Y hay tanta luz que agiganta
despeja el cielo una franja de atardecer naranja.